Presentamos Geopolítica en RCR. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Muy buenas tardes, buenas noches para otros, buenos días para terceros. Bienvenidos a una edición especial de nuestro programa en Red de Comunicación Regional por Cable Más, Canal 796 y varias plataformas simultáneas que ya hemos cumplido el primer año y estamos construyendo el segundo año. En esta ocasión debo agradecer muy especialmente la contribución que nos va a compartir Efraín Díaz Arribillaga, viejo amigo, a quien saludo muy respetuosa y cordialmente. Me alegra este reencuentro. Y quiero decir dos palabras sobre las características del programa antes de hacer una breve introducción y ofrecerle el tiempo para su primera intervención. Este no es un programa partidista. Red de Comunicación Regional es una red de periodismo, de difusión, información e investigación. Nos ha invitado y nos cede, nos dona este espacio para realizar un programa sobre un tema que en el Perú al menos es muy poco abordado. La gente confunde la palabra geopolítica con cualquier otro significado y tenemos entonces una vocación de hacer un servicio de educación, de servicio público, con integridad, buscando independencia de criterio. Y por eso decimos pluralista y no partidista, porque aquí invitamos a participar a todos aquellos que reúnan un mínimo de buena calidad, no de calidad, la calidad puede ser mala, pésima o excelente, sino de buena calidad en sus aportaciones e integridad. Efraín y yo nos conocimos en el año 1990. Incluso recuerdo que él me ofreció su transporte personal para ir a un debate en San Pedro Sula entre él, que era candidato a la presidencia, y quien resultó electo, Rafael Leonardo Calleja Romero. Y desde ahí hemos mantenido una relación. En algún momento nos desaparecimos mutuamente del mapa, pero nos hemos reencontrado felizmente, con varios años de experiencia a cuestas y todavía muchos proyectos y algunas expectativas. Efraín, gracias por estar acá. Te hemos invitado con el rótulo de Honduras y Centroamérica para no estar repitiendo la palabra contexto, contextuación, circunstancia, sino que así como Ortega decía que somos nosotros y nuestra circunstancia, los estados son lo que son y su circunstancia. Y Honduras es un país que es poco conocido porque es de los más pequeños, no el más pequeño, pero de los pequeños de nuestro continente, con indicadores que todavía tienen resultados negativos. En lo cual hay otros que se acercan para competir con Honduras, en vez de competir para arriba, otros tratan de competir para abajo. Mi pregunta es esta inicial, Efraín. ¿Cuál es tu percepción actual sobre las posibilidades de mejoramiento de Honduras en algunos indicadores básicos de desarrollo humano, los que tú quieras escoger, en el futuro próximo, vale decir en el contexto del presente gobierno? ¿Y por qué sí o por qué no? Esta primera pregunta nos permitirá luego seguir conversando. Adelante, Efraín. Bueno, primero, Manuel, gracias
por esta invitación. Es realmente un gusto estar contigo y por supuesto con todo este amplio auditorio que tiene esta red de comunicadores, ¿no? Me recuerda también que aquí en Honduras existe una red de comunicadores también a nivel de todo el país. Así es que me es realmente muy placentero hacerlo y compartir con todo el auditorio de ese hermano país el tema que hoy estaremos abordando. Bueno, mira, en relación a lo que tú me preguntabas, realmente el gobierno de doña Xiomara Castro llega con muchas expectativas, sobre todo después de casi 2 décadas de un gobierno que se caracterizó no solamente por su tendencia autoritaria, sino que también por sus vínculos con el narcotráfico, con la narcoactividad. No es por casualidad que el propio expresidente ha sido extraditado a los Estados Unidos. Sin embargo, la situación del país se ha tornado bastante difícil. Yo digo que el informe reciente del Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica de Honduras, pues es bastante halagüeño en términos de su desempeño, o sea, la capacidad que la economía ha tenido para afrontar algunos shocks externos, como es este tema de la guerra de Ucrania, el tema de la pandemia del COVID-19, y que a partir ya del 2022, pues el país entró en una etapa de recuperación. No obstante, también frente a un proceso inflacionario que no habíamos tenido, casi de 2 dígitos el año pasado, ahora pues se ha logrado controlar y casi ha sido llegado casi la mitad. Estamos ahora en julio con un índice de precios al consumidor de 5.6%. Se pretende bajarlo más, pero creo que esa es una cifra que van a tener que manejar en los próximos años. No creo que eso cambie sustancialmente, dadas las condiciones también de la economía mundial y el hecho mismo de que Honduras, pues, es un país altamente dependiente del sector externo, tanto por el lado exportador como del lado de las importaciones. ¿Qué te puedo decir de lo que yo veo como algunos temas que los veo positivos en términos de la transformación y que de alguna manera u otra también lo señala el informe del Fondo Monetario, el acuerdo como preliminar que ya han acordado con el fondo recientemente el gobierno de Honduras? Bueno, primero tenemos el sector energético. El sector energético ha sido un tema muy conflictivo en el país, muy controversial porque claro, después de tener una matriz energética basada en los recursos hídricos, esa matriz cambió totalmente hacia la energía térmica. Y después, el tema de la privatización de la generación de la energía trajo consigo una serie de contratos con generadores privados que realmente fueron negociados en términos muy desfavorables para el Estado hondureño y, por decirlo así, para la sociedad hondureña. Empezamos a producir energía, pero energía bastante cara en relación con el resto de los países de la región. E igualmente cuando se trató de impulsar la energía renovable, que me parece que era un paso importante de hacer, igualmente los incentivos fueron mucho más allá de lo que el Estado de Honduras podía haberlo hecho. Entonces llegó un momento en que gran parte del déficit fiscal, una buena parte del déficit fiscal del sector público hondureño, tenía que ver con el sector energético, los pagos hacia los generadores de energía especialmente. Entonces, este gobierno tomó una decisión que yo creo que ha sido acertada de revisar todos estos contratos y tratar de adecuar y revisar los costos para generar, digamos, una plataforma que pueda efectivamente ser mucho más manejable desde el punto de vista de las finanzas del Estado. Y por otro lado, pues enfatizar cada vez más el tema de la energía renovable. Sin embargo, hemos llegado a un punto acá donde la demanda de energía es mucho más que la oferta de energía. Y realmente van a tener que hacer inversiones que fueron postergadas por casi una década para poder generar energía de tal manera que los cortes
y la escasez de energía que se ve en algunas regiones del país, especialmente en el litoral atlántico y alrededor de San Pedro Sula, que es en el norte de Honduras, no se siga presentando. Y la otra propuesta que yo veo como positiva es la propuesta de una ley de justicia tributaria o de equidad tributaria, como se llama, que va orientada precisamente a lograr una mayor equidad fiscal y generar recursos adicionales para el Estado hondureño y poder de esta manera afrontar más adecuadamente las necesidades de la población, sobre todo en educación, salud, seguridad, porque ese es un tema bastante importante, digamos, en el país. Sin embargo, esa ley tributaria también está orientada a revisar los privilegios fiscales que le fueron otorgados en la década de los años 80 para impulsar pues, la industria manufacturera, maquiladora, ¿no? Textilera especialmente, durante todos estos años que han gozado de privilegios fiscales bastante onerosos también para el Estado. Entonces, esa revisión está en camino. La ley ha encontrado bastante oposición del sector privado, pero me luce que va orientada hacia un tema que yo creo que es importante, cómo cambias el sistema tributario hondureño de una tributación indirecta hacia una tributación directa mucho más progresiva y con mayor equidad. Sin embargo, pues hay problemas persistentes. El tema de inseguridad ciudadana sigue siendo un reto, un desafío que no ha sido totalmente abordado. Bueno, son años acumulados de este problema. Igual, digamos, el hecho mismo, y quizás con esto termino esta primera intervención, el hecho de que todos los indicadores macroeconómicos resultan bastante buenos en términos generales. Una tasa de cambio más bien con cierta apreciación con el dólar, una inflación bajo control, un crecimiento económico que llegó casi al 4% después del COVID y que hubo una recuperación de la economía hondureña. Sin embargo, bueno, el tema de las remesas, que como tú sabes y entiendo también que los peruanos así lo pueden entender, de que tenemos un fuerte sector poblacional que vive en el exterior, casi 1 millón de hondureños inmigrantes en Estados Unidos y ahora en España. Y las remesas familiares de esos inmigrantes representan casi el 26% del Producto Interno Bruto y es la principal razón por la cual la moneda hondureña tiende a mantenerse y hay unas reservas internacionales realmente muy estables. Y el problema fundamental es que esa estabilidad macroeconómica no se traduce en la microeconomía en términos de generación de mayor empleo, inversión, ingresos. Y ese me parece que es el reto de los próximos años. Yo he insistido mucho que el país requiere una estrategia de desarrollo que hasta este momento para mí no es suficientemente clara. Mira, estos dos temas principales para aclaración y nuestra están como propuestas. Cuando tú dices ley, ¿la ley ya está aprobada o es un proyecto de ley? Y en el primer caso Es un proyecto es un de ley. proyecto de ley. Sí, Entonces, todavía no ha sido aprobado porque no han logrado los consensos a nivel de las bancadas del Congreso Nacional hondureño y también a nivel de que el sector privado, sobre todo el sector más de empresas grandes y sobre sí, todo los que están en el sector maquilador, están totalmente opuestos a ese proyecto de ley. O sea, pues que todavía está en discusión, todavía no ha sido aprobado. correcto. Entonces, permíteme para proponerte que más adelante volvamos a tener otra conversación cuando estos dos principales cauces de acción y sus respectivos objetivos ya estén con andadura real. En este momento son todavía proyectos y el primero Sí, no, es... en el caso de energía, Manuel, sí, en el caso de energía, sí, la ley de reforma del sector eléctrico y esta revisión de los contratos de energía, ese sí fue aprobado y se generó un proceso de revisión de todos esos contratos. Y ahora pues ha tenido que recurrir, que ha sido un poco criticado en el país, a la compra directa de energía porque se han presentado, digamos,
hay un déficit en Sí, la demanda baches. energética del país que no está siendo, no está siendo cubierta actualmente por la actual capacidad de generación. Entonces, eso es parte de lo que debe ser, digamos, esta reforma fundamental del sector eléctrico, Sí, del esas sector dos, energético, perdón. energéticos, sí. Esas dos cosas, sobre todo la última que has mencionado, no son de efecto inmediato entre que un proyecto, el tiempo que media entre la decisión de un proyecto, de realizar un proyecto, aprobar un proyecto y verlo que se construye y dar sus primeros resultados varía según las circunstancias, pero también varía según el modo de ejecución de los proyectos. Entonces, sobre estos dos temas te alcanzaría nuevamente la invitación para volver más adelante. Hay un asunto en el cual tú tienes una experiencia muy grande que en Honduras se aprecia y yo la he conocido. Se refiere al tema agrícola, se refiere a la... Eso está relacionado con la composición de la población urbana, rural, agricultura familiar, agricultura, pequeña agricultura, agricultura de subsistencia y agricultura de exportación. Este es un punto muy importante que te agradecería le dieras unos 3 a 5 minutos de explicarnos cómo es la situación del sector agrícola, tanto hacia el interior del país como hacia la exportación. Sí, bueno, me parece muy relevante tu pregunta. Creo que me parece central, uno de los temas en el país no resueltos. Como tú sabes, el camino hacia el proceso de apertura comercial, influenciado, digamos, también por estas tesis neoliberales que se empezaron a implementar en Honduras a partir de la década de los años 90 del siglo pasado, enfatizaron mucho, sobre todo hablando ya solo concretamente del sector agropecuario del país, el de impulsar exportaciones, el sector exportador agroindustrial, eh, ha sido, digamos, desde esa época para acá, el que ha recibido los mayores estímulos por parte del Estado, han generado una capacidad tecnológica importante, se han diversificado algunas de las exportaciones, aunque el país sigue todavía dependiendo fundamentalmente de la exportación de café, que bueno, que esto casi viene impulsándose desde la década de los 70 del siglo pasado. Pero el café ahora se ha convertido en el principal producto de exportación del país. Somos actualmente el sexto productor de café, digamos, en el mundo. O sea, pues que por lo menos esa capacidad hay en el país. Pero ese sesgo exportador, Manuel, y los que me escuchan, se ha hecho casi a costa yo diría, del abandono de eso precisamente que tú has señalado, la economía campesina, el pequeño agricultor y el sector agroalimentario. Como sabes, Honduras tiene un tratado de libre comercio, Centroamérica, por decirlo así, que se llama CAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos, que implicaba, pues, naturalmente, la apertura de una zona de libre comercio con Estados Unidos en el cual Honduras pudiera aprovechar eso. El sector exportador no alimentario fue el que más ha tenido posibilidades de la exportación a Estados Unidos. Pero hacia el interior, o sea, lo crees, la agroalimentación, digamos, el sector agroalimentario es el que está en situación bastante difícil. Por ejemplo, en el caso de arroz, estamos importando casi el 85% de las necesidades del mercado nacional. En el caso del maíz, somos 100% importadores de maíz amarillo. En el caso del frijol, que son parte importante de la dieta del hondureño, pues también estamos con importaciones esporádicas, no podemos cubrir totalmente la demanda. Y el tema tal vez más importante, Manuel, que yo pienso, y lo he señalado aquí en Honduras, es el abandono del sector rural hondureño. Y eso ha propiciado, por supuesto, una migración campo-ciudad, el crecimiento de las ciudades, especialmente San Pedro Sula y Tegucigalpa, y también la inmigración hacia el exterior.
Entonces uno va al sector rural y vemos cómo se está vaciando de alguna manera u otra el sector rural hondureño y el país está en una transición hacia ser ya una sociedad básicamente mucho más urbana de lo que era el tiempo que tú estuviste aquí en Honduras. Todavía un sector importante de la población vive, digamos, en el sector rural, Sí. pero básicamente en municipios, la totalidad del país, pequeños, de poca población, y normalmente casi son o niños o viejos, porque los jóvenes tienden a migrar en busca de mejores oportunidades, porque ese abandono del sector rural hondureño ha significado de que la infraestructura es la más deficiente, las escuelas lo mismo, los centros de salud lo mismo. Entonces eso ha significado que las oportunidades para el sector no han estado en la prioridad efectivamente de los sucesivos gobiernos de estos últimos 40 años. Y permíteme un añadido, si me permites Sí, un añadido. Eh, Honduras, como sabemos, tiene un potencial forestal importante. ¿Puedes complementarlo a este aspecto, digamos, del amplio sector rural, agrario, también con lo forestal? sí, definitivamente, claro, ese ha sido un sector. Digamos, Honduras tiene realmente un enorme potencial, como tú lo has señalado muy acertadamente, en el sector forestal, tanto el bosque de coníferas, o sea, pino, que es esencialmente un recurso fundamental, como también el bosque húmedo tropical, que está concentrado más en la parte oriental de Honduras, fronterizo con Nicaragua, y la costa norte del país. Desafortunadamente, Manuel, realmente ese sector forestal igualmente ha carecido de una política para impulsar y hacer del sector forestal un sector competitivo desde el punto de vista de lograr un mayor valor agregado, porque lo que hemos asistido hasta ahora es un sector enfocado en el extractivismo del bosque. El sector privado ha orientado eso a la extracción y la producción primaria en el bosque, pero no se ha avanzado sustancialmente la manufactura, o sea, de darle un mayor valor agregado a la madera que se extrae de los bosques. Y hemos tenido una deforestación también acelerada, tanto a nivel de las cuencas hidrográficas como también hacia la frontera agrícola, que es, bueno, los peruanos que nos escuchan, bueno, una parte de Honduras, sobre todo que está en la parte oriental del país, hacia el Caribe y fronteriza con Nicaragua, tenemos todo lo que llamamos el bosque húmedo tropical, casi la selva, ¿no? Hondureña. Y Así es. ahí es donde también hay un avance sustantivo de la agricultura migratoria y también de la ganadería extensiva, como también el problema del narcotráfico que ha contribuido a la deforestación. Entonces, esos problemas siguen siendo, digamos, importantes. El actual gobierno aprobó un programa de reforestación por 30 millones de lempiras, o sea, la moneda nacional, el cambio es a 24.6 lempiras por dólar, para reforestar diferentes áreas. Eh, Eso pues está llevándose a cabo. Es un paso, me parece importante, pero creo que todavía hace falta una política clara, definida, para que el sector forestal y la industria maderera hondureña pueda convertirse en un verdadero sector dinámico y que pueda impulsar y contribuir efectivamente al crecimiento económico del país. Mira, voy a pedirte un comentario adicional que nos permita tener tanto a peruanos como no peruanos que estamos escuchando este programa, tu intervención, unas reflexiones sobre lo siguiente para luego retomar los déficits que en conjunto se entrelazan para facilitar la inseguridad y el narcotráfico, porque el perfil que tú has señalado nos deja en la base de la sociedad y del Estado de Honduras un campo que lo está llenando el narcotráfico con distintas modalidades. Básicamente,
bueno, las que tú conoces, no quiero, no quiero extenderme en este asunto. Lo que quiero pedirte ahora para luego volver a esto que estoy señalando es que nos des unas reflexiones, tu apreciación sobre la bioceanidad de Honduras. Mucha gente no tiene idea de que en América Central, excepto El Salvador y Belice, que tampoco se la considera, es como que si Belice no existiese, ¿no? En general, en el mundo. Y también aquí en el Perú, pero son países bioceánicos: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y con la excepción entonces de El Salvador y de Belice. Pero Honduras tiene ciertas particularidades o características, si te parece a ti referirte al tema, sobre su bioceanidad, que es muy importante y que a mí te lo pregunto porque es mi sensación de que es un valor del Estado hondureño, de la sociedad hondureña, que no se ha puesto todavía en una decisión firme de ponerlo en agenda principal. ¿Qué opinas tú sobre el particular, por favor? Sí, no, yo digo que los recursos marinos costeros del país son muy importantes. Hay que señalar, por ejemplo, que la costa atlántica hondureña es la más extensa de la región, y con una enorme diversidad, digamos, tanto a nivel de la zona costera como en el Mar Caribe como tal. Y en el Pacífico, aunque Honduras tiene el acceso más limitado de los países centroamericanos al Pacífico, eh, esa sí ha sido sobre todo lo que se conoce como el Golfo de Fonseca, que compartimos con la República de Nicaragua y El Salvador. Honduras ha desarrollado, como creo que tú sabes muy bien, Manuel, una industria acuícola importante, sobre todo la producción de camarones para la exportación. Y eso se ha hecho, digamos, con el cultivo de camarones en toda la costa pacífica, o sea, del Golfo de Fonseca. En el norte no ha sido tanto así, ha prevalecido la pesca principalmente artesanal de langosta y camarones, pero en menor grado. Así es que ese recurso creo que debe ser desarrollado, y especialmente, digamos, el tema del turismo. Y yo agregaría también que hay que resaltar acá para nuestros amigos, hermanos peruanos también que nos escuchan y hondureños, es que además el Atlántico hondureño y la Mosquitia, que es la parte ya más oriental del país, sobre el Mar Caribe, es también multiétnica y multicultural. O sea, la gran concentración de la población afrodescendiente de Honduras se encuentra en todo el litoral atlántico, como también otros pueblos indígenas como los Misquitos, Tahuacas, Pech, que constituyen también y quienes habitan fundamentalmente las principales reservas de biodiversidad y de recursos naturales que tiene el país. Debo mencionarte que casi un tercio del país está bajo sistemas de parques, de parques de reserva, reservas Reservas biológicas, biológicas. que a partir de 1987 lo hicimos, y me tocó a mí, estando en ese tiempo en el Congreso, introducir la ley de lo que se llamaban los bosques nublados del país, o sea, las principales fuentes de agua para Honduras. Entonces, sí, ese creo que es algo, una visión. Bueno, aquí también se ha hablado mucho, Manuel, y que esto, como tú sabes, que tú conoces muy bien nuestro país, de la posibilidad de la construcción de un ferrocarril interoceánico que pueda unir las dos costas y también ser como una vía rápida de comercio, digamos, entre el mar Pacífico y el Océano Pacífico y el mar Caribe, ¿no? Ese es uno de los proyectos que se han estado hablando mucho en Honduras. Bueno, esa es una vieja, tú sabes, Proyecto esa es una vieja antiguo. aspiración, ¿no? De casi del siglo XIX, cuando Honduras trató de hacer el ferrocarril interoceánico, que nunca realmente se concluyó. Ahora se ha hablado de este tema. Claro, esa es apenas en debate. Muchos tienen la esperanza que con el establecimiento de relaciones diplomáticas
con la República Popular de China, que ese país pudiera estar interesado en desarrollar este tipo de megaproyecto, ¿no? De un ferrocarril interoceánico que pudiera comunicar los dos lados, las dos costas hondureñas. Yo creo que sí. Yo lo veo eso como un potencial y sobre todo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo por preservar la biodiversidad y sobre todo el manejo sostenible de nuestros recursos naturales. Eso es un tema central porque hemos tenido un enorme deterioro de las cuencas. Tú sabes que también hay una gran vulnerabilidad en el país por el hecho de estar en la ruta de los huracanes y ahora también con el tema del cambio climático. Sobre todo estamos en este momento sufriendo, sobre todo en la parte, bueno, casi todo el país, un clima muy seco, con poca lluvia, que va a tener algunos efectos sobre el tema que ya habíamos abordado anteriormente, sobre la producción de alimentos, especialmente los granos básicos. Mira, un estado es su territorio y muchas personas no tienen una idea de que parte de este territorio de Honduras tiene unas hermosísimas islas, Roatán, Utila y otras menores. Mi pregunta es entonces, para cubrir este tema de la territorialidad de Honduras ligado a lo económico y a otros aspectos sobre los cuales vamos a entrar, que son calientes y picantes, Sí. danos por favor tu apreciación sobre las islas de Honduras. ¿Qué hay de nuevo sobre qué piensan los hondureños, qué piensa el gobierno sobre Roatán, Utila, este potencial de las islas de Honduras? ¿Más de lo mismo o hay algo nuevo? Bueno, yo diría que si en algo, digamos, el país avanzó, fue precisamente en el desarrollo turístico y sobre todo de las islas de la bahía, ¿no? Que son estas tres islas, Roatán, Utila y Guanaja. El desarrollo turístico ahí camina casi por sí solo. Claro, han habido incentivos por parte del gobierno, ahora la llegada de cruceros y esto, pero eso tiene también una preocupación, al menos yo tengo, y que tiene que ser tomado en cuenta cómo hacemos un turismo sostenible y amigable con el ambiente, porque como tú sabes y creo que sabrán los peruanos, esas islas están sobre el segundo sistema coralino más importante del mundo, o sea, que llega desde Belice hasta las costas hondureñas. Y ese sistema de coral está bastante amenazado por la contaminación, digamos, de este crecimiento del turismo y también la llegada de cruceros a las islas de la bahía. O sea, que eso lo veo yo como algo importante que debe ser como parte de una visión mucho más integral en el manejo sostenible de nuestros recursos naturales, que eso incluye, por supuesto, el sector turismo, el sector turístico, porque, bueno, como tú conoces muy bien, esas islas pues tienen playas pues fabulosas, ¿no? Que creo que ofrecen todo lo que uno pudiera pensar de un lugar paradisíaco, ¿no? Y sobre todo, pues, en medio del Mar Caribe. Entonces, pero eso requiere también no solamente de la infraestructura adicional que requieren las islas de la bahía, sino que también lo que te estaba señalando, o sea, la necesidad de una preocupación mucho más firme y seria sobre el futuro de sus propios recursos marinos, costeros y sobre todo la protección de los arrecifes coralinos, que es precisamente una de las mayores riquezas que esas islas tienen. Y para terminar esto que mencionaba, bueno, y también están los Cayos Cochinos, que eso es una reserva biológica muy próxima a las islas de la bahía. Y después ahora se ha planteado con este tema de la seguridad, hay unas islas que se llaman las Islas del Cisne, que están casi a 250 kilómetros dentro del Mar Caribe de las costas hondureñas, que se ha querido plantear, esa es una reserva biológica también, pero ahí se ha planteado con este tema de la inseguridad una cárcel de máxima seguridad ahí, y eso ha generado todo un debate aquí sobre cómo balancear esta cosa con el tema propiamente de la conservación de los recursos costeros y marítimos del país. Ahora,
a algunos aspectos. Después de este panorama muy rico, bastante actualizado, bastante equilibrado, con uso de criterios comparables para quienes puedan coincidir o no coincidir con las apreciaciones que vertimos en los programas. Me gustaría decir que muchas personas tampoco saben que Honduras, en cuanto a su territorio, es uno de los países que más fronteras tiene por el lado del mar Atlántico. Y esto es al mismo tiempo una posibilidad y al mismo tiempo un problema. Dicho esto, me gustaría que nos dieses una apreciación sobre dos temas fundamentales para ocuparnos de ellos y tal vez del aspecto de política exterior, si nos alcanza el tiempo, el resto del programa. Tenemos todavía 26, 27 minutos y a ver si los distribuimos. Son los tres temas siguientes. Uno, el tema de seguridad, enfocado como seguridad humana y no solamente como policía, pero tratando de que con la capacidad didáctica que tienes lo puedas hacer de una manera sencilla. El tema de seguridad ligado al tema del narcotráfico, que yo le llamo hace muchos años el narcopoder. Y luego el tema de la institucionalidad y de la estabilidad y los consensos necesarios para salir adelante. Vayamos el caso primero, si deseas. Sí, claro, no, adelante, por supuesto. Adelante, Fray. Sí, bueno, indudablemente que mira, el tema de seguridad es un tema central, digamos, en el país. Y porque tiene diferentes facetas, efectos. No es solamente ahora el tema, como tú has señalado, del narcopoder, porque ese narcopoder ha estado metido en las estructuras de poder de gobierno y también en las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad. Esa narcoactividad, pues realmente ha estado activa, casi yo diría, en las últimas 2 décadas en el país. Y se ha convertido en un problema serio. Pero además de eso, que ahora está muy concatenado con esta narcoactividad, es la emergencia de estas, lo que llaman las maras o las pandillas urbanas, ¿no? Que constituyen un serio problema. Creo que tú dijiste algo que me parece que es fundamental. El problema ha sido de que el Estado hondureño ha perdido control de esos territorios, tanto en los barrios más marginales de las principales ciudades del país, San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, como también en las áreas en las cuales Honduras ha sido un territorio de tránsito de la droga y donde estaban coludidos, por supuesto, el gobierno y las fuerzas de seguridad con el narcotráfico. Esa situación ha sido un tema de las relaciones de Honduras con Estados Unidos. Hay una fuerte presencia de la DEA, esta Administración de Drogas de Estados Unidos. Han estado apoyando al gobierno en esto, también presionando el hecho mismo de aprobar la ley de extradición en Honduras, que no existía en la constitución del país, no se prohibía la extradición de nacionales. Ahora ya con la reforma que se hizo, se ha procedido a la extradición de varios capos de la droga que existían aquí en Honduras, tanto en el litoral atlántico como en el occidente del país, que son fronterizas con Guatemala, y donde también había no solamente una influencia de los carteles colombianos, sino que también de los carteles mexicanos, principalmente el cartel de Sinaloa, que tenía una presencia realmente intensa, digamos, en el país. Tal es así, pues, que el propio expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado por sus vínculos precisamente con esta narcoactividad. Entonces, y esto ha generado un clima de violencia muy grande en el país. Esfuerzos se han hecho para reducir, por ejemplo, la tasa de homicidios en Honduras. Mucho de esos homicidios tienen que ver precisamente con el tema de la droga. Sobre todo, digamos, en las zonas urbanas, el microcomercio,
que circula, digamos, en casi todos esos barrios, la lucha por territorios, el sicariato, que también ha sido parte de todo esto. Y el país pues ha logrado, digamos, una baja, pero sigue siendo alta todavía la tasa de homicidios, con una prevalencia últimamente de feminicidios que preocupa, digamos, a la población, y también con la violencia de las masacres, digamos, que se hacen, digamos, de muertes conjuntas, pero que de alguna manera u otra está ligada a todo este tema del crimen organizado. Permíteme una pequeña En el, interrupción. sí, Me permite, mira, en el, en este sí, punto, a mí me ha llamado la atención que muchas personas, incluso personas que se supone entendidas en las materias, solo mencionan al cártel de Sinaloa. En materia de sí, cocaína, no de heroína, que tiene otros actores y tiene otra ruta que también se da en el Perú y que ha aumentado en el Perú, por si acaso. Esa sí, información la tenemos. La producción de coca para cocaína está centrada básicamente en el Perú y en Colombia, no en el sí, Ecuador. Tampoco produce cocaína Venezuela, pero los cárteles de Colombia y Venezuela, óyelo bien, cárteles de Colombia y Venezuela que están vinculados a grupos armados y ya elementos del gobierno, no quiero decir del Estado colombiano ni del Estado colombiano, venezolano, no quiero decir eso. Quiero decir que están vinculados a agentes, a actores, así como es en otros países también. Algo de esto se menciona en su complejidad y relación en Honduras o aún no. Bueno, sí, efectivamente, no hay duda de que todo este problema de narcotráfico empieza en la década un poco antes de los años 80 del siglo pasado, sobre todo por la influencia de los carteles colombianos. Por cierto, digamos, un capo importante del cartel de Cali, muy cercano a Pablo Escobar, Mata Ballesteros, el señor Mata Ballesteros, que Sí. fue prácticamente casi secuestrado en aquel momento, digamos, fue en el año 1987, creo, por el hecho de que en aquel momento no existía la extradición en Honduras. Pero él fue de los primeros realmente que influyeron mucho para establecer toda esta vinculación. Lo que ha pasado es que eventualmente los carteles mexicanos empezaron a tener una mayor influencia, digamos, en Centroamérica, concretamente Guatemala y Honduras, de alguna forma u otra, sobre todo en el occidente del país, estaban ahí. O sea, pues que se combinan las dos cosas. Creo que los mexicanos, o sea, los carteles mexicanos desplazaron de alguna manera u otra a alguna parte de ese tráfico de drogas que se ha dado en el país. Y entonces eso, no desconocemos que eso se ha ido disminuyendo, pero todavía tiene una presencia y especialmente, Manuel, y lo que quienes nos escuchan, ahora uno de los mayores problemas que el país tiene, aparte del narcotráfico que todavía está presente, eso no quiere decir que no existe, es precisamente el papel de las maras y pandillas en las principales ciudades y que son los autores de alguna manera u otra ahora de la inseguridad y la violencia en el país. Y como has visto, seguramente, estas medidas que el gobierno actual de doña Xiomara Castro ha tomado para el control de los centros penales es precisamente porque los centros penales se convirtieron prácticamente a ser controlados totalmente por las maras y pandillas, pero en complicidad con los miembros del Instituto Hondureño Penitenciario, perdón, como también de la propia policía y las Fuerzas Armadas en algún momento u otro. Entonces, esa decisión de lanzar los militares para controlar eso, pues ha sido criticado porque, bueno, se dice que es la militarización de la seguridad pública, pero yo he visto que en Honduras, inclusive desde el año 1989, cuando por primera vez se llamó a las Fuerzas Armadas a la calle para auxiliar a la policía, cuando todavía la policía era parte de las Fuerzas Armadas hondureñas, entonces
Eso se ha venido dando todos estos años y hemos visto de que los vínculos naturalmente del narcopoder, como tú acertadamente lo señalas, ha estado metido no solamente en el gobierno civil, sino que en las propias fuerzas de seguridad del Estado. Eh, ha habido algunas críticas respecto a lo que se ha hecho en los centros penales, el hecho de esa mano dura frente a los detenidos, que en su mayor parte provienen de estas pandillas y maras. Pero yo creo que la situación ya estaba fuera de control, ya no había manera en cual se podía hacer y que el Estado naturalmente se había de alguna, perdido el control de los territorios y la institucionalidad pública también se ha venido debilitando y sobre todo el sistema de justicia del país. Entonces, esos son los grandes retos que ahora como nación tenemos. Si podemos realmente enfrentar estos retos de la violencia creciente, el fortalecimiento de las instituciones públicas, el papel de una policía que sea más civilista y menos con visión castrense o represiva, y unas Fuerzas Armadas que realmente están más al servicio de la nación que a los intereses particulares, porque el gran problema de las Fuerzas Armadas hondureñas es que en varios momentos de su historia se han partidizado o se han politizado en lugar de asumir el papel de ser un organismo apolítico y no deliberante, como lo señala la Constitución, garante del orden constitucional. Estas son las cosas que están mucho en debate. Ahora hemos visto, al menos dentro de las Fuerzas Armadas, quizás un cambio de actitud, lo mismo en la policía. O sea que hay quizás algunos leves indicadores que algo puede suceder de manera positiva. Ahora, aquí en Lima, principalmente en Lima, cundió la noticia de hacer comparaciones sobre el tema de las medidas fuertes, enérgicas en materia penal, hacer comparaciones con lo de Bukele, por un lado. Eso no me interesa la reflexión porque son cosas un poco tiradas de los pelos. Es confundir dos realidades muy distintas por algunos aspectos que pudieran ser parecidos. El otro aspecto que ha corrido bastante acá por lo menos en el Perú, en Lima, Arequipa, Trujillo, principales ciudades, es la partidización del gobierno respecto del poder judicial y del aparato del Estado. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese tema? Partidización versus profesionalismo, versus sí, meritocracia, por así decir. ¿Cómo se ve el asunto sí. en tu criterio? Bueno, mira, eso ha sido un problema histórico del país. No es un fenómeno reciente. O sea, durante el tiempo que a mí me tocó, como tú sabes, estar en el Congreso Nacional y después en la vida política del país, el tema de la Corte Suprema y posteriormente, cuando se creó el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Adjunta, con pocas excepciones, estos han sido objeto de un reparto político. Porque claro, es el Congreso hondureño el que selecciona a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, como también elige al fiscal general y el fiscal adjunto. Claro, hay una junta de proponentes que hace todo un proceso de la selección y es el que envía la lista de 45, digamos, posibles magistrados que pueden ser electos por el Congreso. E igualmente hay una junta similar para la elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Esos procesos se han hecho, pero al final, como tú lo sabes muy bien, los congresos en Honduras, como en todos los países, son esencialmente organismos políticos y políticos partidarios. Y no se puede desconocer de que estos acuerdos políticos se dan. Yo lo que he sostenido, Manuel, y es la tesis que yo mantengo, es que va a ser un poco difícil porque lo vemos igualmente en Estados Unidos, ¿verdad? Vimos durante la administración del presidente Trump que realmente actuó con un criterio esencialmente político
para entregar la mayoría de los magistrados en la Corte Suprema de Estados Unidos a aquellos jueces con un pensamiento mucho más conservador. Aquí en Honduras no es la excepción, supongo que en el Perú, no sé cuál es el proceso en el Perú, pero en el caso hondureño es el Congreso que elige eso y son los partidos políticos de alguna manera u otra. Entonces, ese sesgo político está. Y la Corte actual, pues, y naturalmente no solo del partido de gobierno, sino que de los partidos de oposición que entraron en el acuerdo para el nombramiento de los magistrados. Ahí la única garantía que yo he señalado es la ética personal y pública de quienes han sido seleccionados para actuar con absoluta independencia en el cumplimiento de la Constitución y las leyes. No hay otro camino, pero si los que han sido seleccionados y han sido nombrados en la Corte Suprema o los que eventualmente van a ser nombrados en el Ministerio Público solo atienden a compromisos que tienen por el hecho de haber sido electos, entonces no vamos a tener un sistema judicial, como dices tú, profesional, con meritocracia y sobre todo, me parece, independiente y con una ética pública que permita garantizar un verdadero sistema de justicia en el país, que es lo que hemos carecido desafortunadamente, digamos, en el país. No es porque no haya un marco legal adecuado, sino que sencillamente la ley no se cumple y constantemente se pasan por encima de la ley. Y eso es lo que pasó, digamos, en la última década igualmente, con el tema de la reelección. Estando prohibida la reelección en cualquier sentido, que solo podría haber sido reformada mediante, digamos, un plebiscito o una consulta, una asamblea constituyente, pues la propia Corte, que era dominada por el partido que estaba en el gobierno anterior, pues reafirmaron que sí podía ser candidato a una reelección cuando la misma Constitución lo prohibía. Entonces, todas estas cosas te las digo porque también es un cúmulo histórico, no es reciente. Todos estos organismos han sido parte de los acuerdos y los repartos políticos. En un momento el bipartidismo que dominaba la vida política del país, como también ahora, digamos, con la incursión ya de un partido nuevo, en algún sentido u otro, que es como parte del poder y la representación principal que está en el Congreso Nacional hondureño. ¿Cuántos minutos? Control. 4 minutos nos quedan y te agradecería una reflexión final. Primero quiero decir que todo lo que estamos escuchando, los peruanos deben oírlo muy bien y también en otros países de América del Sur que creen que siempre están por encima de los de América Central, que solamente América Central tiene esos problemas. Y mutatis mutandis has estado describiendo el Perú, solamente que en algunas cosas aquí estamos mejor y en otras estamos peor. Si hablamos del Congreso, aquí es mejor guardarse la boca porque te puedes contaminar. No hay un problema. No hay un problema de ineficiencia, sino hasta de delincuencia, como hubo en el gobierno de Castillo. Y eso pues establece algunas características muy especiales. Bueno, nos parecemos y nos diferenciamos al mismo tiempo, no obstante las distancias y otros factores. Una última reflexión quiero pedirte sobre el sistema de partidos. Algunos decían partido lo contrario entero y parece que en la sociedad política, que ya nadie se acuerda de ella, solamente se acuerdan de las ONGs como sinónimo de sociedad civil para hablar. Denos dos cuestiones fundamentales que te parezcan sobre el tema de los partidos y para una próxima oportunidad nos dedicamos a política exterior, que es muy importante y que ahora no la hemos tratado, para efectos de continuar con esta visión hacia adentro de Honduras. Adelante, Efraín, muchas gracias de antemano. Sí, gracias, Manuel. Bueno, mira, yo te quiero decir que el Congreso Nacional de Honduras es para mí uno de los mayores problemas para la gobernabilidad del país. Es cierto que ahí están representadas todas las fuerzas políticas, hay una diversidad política, pero los políticos hondureños han demostrado una enorme incapacidad para poder llegar a acuerdos multipartidarios en vista de que aún el partido de gobierno, se llama Libre, Partido Libertad y Refundación,
no tiene una mayoría en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional lo tiene dominada lo que es la oposición. Entonces, la falta de capacidad, no solamente de diálogo, sino que sobre todo de lograr acuerdos, es desde mi punto de vista, uno de los grandes deficiencias del sistema político hondureño. Nadie puede realmente esperar acuerdos si no estamos dispuestos a ceder a algunos puntos en función, yo digo, al menos de los temas que son de interés de la nación. Mi conclusión en este momento es que uno de los mayores problemas que el país tiene es precisamente la denominada clase política, entre comillas la pongo, y el sistema de partidos políticos, porque todavía prevalece el caudillismo, el clientelismo político, el sectarismo político, y siempre la tendencia autoritaria, ¿verdad?, que está todavía presente y de alguna manera u otra influye mucho en la conducta de los políticos nacionales. Entonces, yo pienso que la democratización de los partidos políticos es más que necesaria, como también el creciente papel de la ciudadanía, porque no podemos construir una democracia si no hay ciudadanos, si los ciudadanos no están realmente efectivamente comprometidos. Es cierto que la gente ha votado, en el caso hondureño, en los últimos 40 años ha apostado a la democracia y hemos tenido elecciones sin ninguna interrupción, que no lo habíamos tenido históricamente. Ese avance es positivo, pero sin embargo necesitamos regresar a la esencia de la democracia, la participación, el pluralismo, pero sobre todo la capacidad de diálogo, de los equilibrios necesarios y sobre todo los consensos que son básicos para garantizar la gobernabilidad y la gobernanza en una democracia. O sea, yo digo que no puede haber, si no hay consensos, y los consensos, perdón, debo decirlo de esta manera, yo digo que hay posibilidad de consensos en los que son demócratas. No puede haber democracia sin demócratas. Entonces hay muchos que uno ve transitar de los partidos políticos que se alejan efectivamente de un comportamiento y una conducta democrática. Y eso es lo que está haciendo falta, me parece, en esto, cuando uno lo compara también con el pasado. Y la falta, Manuel, de una plataforma política, doctrinaria, ideológica, que está ausente para mí en los partidos políticos. Por lo menos en el caso hondureño lo veo así. No sé si en el caso peruano es lo mismo. Peor. Pero yo siento que en eso no hemos evolucionado. Muchísimas gracias, Efraín. Se nos fue el tiempo. Vamos a contar contigo, espero, para una próxima oportunidad. Desde ahora te voy invitando a los siguientes programas. Vamos a tener un programa especial sobre los 50 años del golpe en Chile, sobre el cual se ha escrito mucho, hay demasiadas opiniones y poco rigor. Y hoy día, a 50 años, sí podemos tratarlo con rigor y recordar los temas del pluralismo y de la democracia, que fue atacada tanto desde las diestras como desde las siniestras. Muchas gracias por tu participación y hasta próximamente. Un fuerte abrazo y a los saludos a los amigos de Ceiba, San Pedro Sula, Tegucigalpa, por supuesto. Muchas gracias, Efraín. Gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hemos presentado Geopolítica en RCR.